Entonces, bienvenidos a la sesión número, ya no recuerdo cuánto, pero es con respecto al tema 4, creo que es la sesión 4, no de la semana 4, pero sí la sesión del tema 4. Y esta semana vamos a hablar de electrostática. Y básicamente, ¿por qué queremos hablar de electrostática? ¿Se recuerdan que en algún momento vimos una aplicación de bueno, la mencionamos en realidad, sobre antenas para sistemas como el 5G, por ejemplo? Entonces, estas antenas van a tener, eh, por ejemplo, es una PCB, ¿cierto? Una base dieléctrica, como fibra de vidrio, en la cual hay pistas metálicas, como cobre, por ejemplo. Entonces, entre estos elementos son que van conduciendo electricidad, se van a producir pequeñas diferencias de potencial y nosotros podríamos, por ejemplo, analizar qué sucede entre esta parte metálica y estos elementos que están aquí, cómo hay un intercambio de energía entre esos dos puntos. O, por ejemplo, lo más simple es ver cómo se comporta un elemento tipo capacitor que nos permite guardar energía eh, eléctrica en forma claro, en forma de electricidad eh, entre sus placas, ¿verdad? Entonces, esto es el comienzo para poder empezar a armar otro tipo de elementos y dispositivos eléctricos, eh, especialmente los conocidos como condensador o capacitor. Entonces después vamos a ver que un condensador en el fondo son dos placas de conductores que están arregladas de cierta forma, en cierta geometría para poder eh, densificar digamos, mejorar la densidad volumétrica que el elemento tiene, a compactarla, digamos, o el factor de empaquetado que se llama, va aumentando. Pero eso lo vamos a ir viendo un poco con el tiempo. Lo importante es que vamos a ver que si tenemos dos elementos conductores con distintas cargas, van a aparecer unas líneas aquí de potencial eléctrico, y esas líneas de potencial eléctrico de alguna forma están interactuando y queremos saber cómo interpretar eso y cómo calcularlo. Entonces, en esta semana vamos a ver un poco todos estos puntos que tienen aquí, eh, con especial énfasis en cómo se generan estos campos eléctricos, cómo esto deriva un potencial eléctrico, ¿cierto? ¿Qué energía hay relacionada? Y cómo son las condiciones de frontera o de borde asociadas a electrostática para poder resolver problemas relacionados a dispositivos electrostáticos. Bueno, la actividad para esta semana, cabe recordar que eh, se refiere a poder desarrollar y plantear y desarrollar dos problemas sobre electrostática que por lo menos incluyan estos tres temas que están aquí, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a pasar a el siguiente punto, que es campo eléctrico debido a cargas puntuales. Entonces, en esta parte vamos a ver un poco, a recordar un poco las condiciones de electrostática, ¿cierto? Que estuvimos viendo la semana pasada. Vamos a derivar en ese caso a las ecuaciones de Maxwell para ese tema. Vamos a tratar de identificar cómo se visualizan los flujos eléctricos, a cuantificarlos, solo para cargas puntuales y para otro tipo de densidad de carga, y cómo estas fuerzas están relacionadas, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿cierto? Tenemos las ecuaciones de Maxwell para corriente directa. En el fondo, si estamos hablando de corriente directa, significa que esta frecuencia angular va a tender a cero, ¿cierto? Entonces, estas dos partes de la ecuación se nos van y terminamos con las ecuaciones electrostáticas y magnetostáticas, ¿cierto? Entonces, nos vamos a querer fijar un poco en este grupo de ecuaciones, en donde, por un lado, tenemos que considerar que hay dos cargas
¿ya? Y estas dos cargas van a estar interactuando de forma eléctrica una con otra. Entonces aparece la primera ecuación que corresponde a la ley de Faraday, que nos dice que el campo eléctrico no rota, ¿sí? O sea, básicamente genera líneas rectas que van de una carga a la otra. En este caso, la convención dice van de la carga positiva hacia la negativa de una u otra forma. Y vamos a ver un poco cómo estas líneas de campo se proyectan. Por otro lado, tenemos la ley de Gauss, que va a decir que en el fondo va a haber campo eléctrico siempre y cuando existan cargas eléctricas, ¿sí? Y además nos dice que las cargas nacen y terminan en estas cargas. O sea, estas líneas de campo, perdón, nacen y terminan en estas cargas. Y la convención en este caso es que nacen de cargas positivas y finalizan en cargas negativas. Otra ecuación que no tiene que ver con las ecuaciones de Maxwell, pero sí que nos ayuda a poder hacer los cálculos y la matemática relacionada es las relaciones constitutivas. Y básicamente lo que dice es que la densidad de flujo eléctrico está relacionado con el campo a partir de un elemento que es lo que nosotros conocemos como la permitividad eléctrica, ¿sí? O sea, es como la capacidad que tiene un material para poder soportar estas líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿cómo visualizamos esto? Bueno, primero tenemos que partir por la ley de Gauss, que debe existir una carga eléctrica para que haya un campo eléctrico. Entonces tenemos nuestra carga, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de una carga positiva, y esta carga va a generar un campo que en el fondo es homogéneo, ¿sí? Esto es como una nube, ¿sí? Que parte con gran intensidad en la carga en sí y se empieza a disipar a medida que se va alejando de la carga. Por tema visual, ¿cierto? Para poder hacer esto, digamos, para poder visualizarlo de forma más fácil y dibujarlo más fácil, uno termina dibujando líneas de campo. No la nube completa, sino que solo líneas de ella. Entonces vemos líneas que nacen desde la carga positiva y bueno, no se dibuja todo completamente la nube. Ahora, eso sí tenemos que tener una precaución muy, muy importante, y que quiere decir que no porque no hay línea, por ejemplo aquí entre medio, no porque no tengamos una línea de campo, significa que no exista campo en esa zona. Y eso hay que tenerlo bien, bien en mente. Ahora, esto en tridimensional, lo hemos visto solo en 2D, pero en el fondo vivimos en un mundo tridimensional, incluso más allá, pero del punto de vista espacial, esto va en 3 dimensiones. Entonces básicamente las líneas de campo salen en todas las direcciones desde la carga, y eso que está allí, bueno, puede ser de esta forma, cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Entonces en el fondo tenemos líneas de campo que salen en todas las direcciones en todos los planos, digamos, ¿cierto? En el X, XZ o ZY. Si tenemos bueno, eso es para una sola carga. Si nosotros tuviésemos dos cargas, bueno, vemos que la carga positiva por un lado sale en las líneas de campo y negativa por otro lado es donde ingresan las líneas de campo. Si estas cargas están muy lejos entre sí, no hay una interacción, pero a medida que las acercamos, sí se produce una interacción entre ellas, ¿sí? Y aquí tenemos lo primero, la línea más directa, digamos. Siempre va a haber una línea más directa que va de una carga a otra, una línea recta. Algo súper importante sobre las líneas de campo es que, como pueden ver aquí en este caso, no se cruzan, ¿sí? Aunque este es un ejemplo simple, pero no hay cruces de líneas de campo entre ellas, ¿ya? Siempre va a haber líneas que van de un lado hacia el otro, pero no se cruzan entre ellas, ¿sí? Y fíjense que aquí aparecen líneas curvas. Estas líneas curvas van a generar un fenómeno más adelante conocido como doble birrete de refracción o algo así, Bifringers, que da un caso muy particular. Bueno, y voy a tomarme la licencia de volver un poco a otra lámina. ¿Dónde está esto? Sí, aquí. No, esa no. Esa es la lámina. Entonces, aquí, si se fijan, aquí líneas de campo que están desde los bordes.
Entonces, esas líneas de campo que están en los bordes, generalmente uno las omite, porque son muy débiles en comparación con el resto de las líneas. Pero en algunos casos no es así. En algunos casos son considerables y no debiese omitirlas, o por simplificación en el fondo no las omite. Pero hay otros casos que se dan que uno no debiese hacerlo, y en esos casos pasa que se genera un efecto muy similar a lo que ocurre en los plásticos, bueno, desde el punto de vista óptico, digamos, lo más cercano, que es cuando si tenemos una cuchara de plástico y se produce un efecto como que tiene un arco iris dentro, como que cambia mucho de color a medida que uno cambia el ángulo en el cual le llega la luz. Entonces estos cubiertos, cuchara o tenedor de plástico, como que tienen un pequeño tornasol dentro. Y ese efecto se produce por esto, ¿sí? El doble, el Bifringing, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que las cargas van a interactuar y esa interacción la podemos ver en las líneas de campo. Y bueno, cuando la carga aumenta bueno, en comparación con otra, ¿cierto? Aquí tenemos una carga positiva más que la negativa. Vamos a ver que las líneas de campo ya no son tan homogéneas, ¿sí? Cambian un poco. Y para poder clarificar eso, quiero que veamos una pequeña animación aquí. Ojalá que resulte esto. Entonces, aquí lo que tenemos es un simulador donde podemos colocar carga aquí. Entonces tenemos una carga, tenemos otra carga, y vemos que aparecen, de partida tenemos esta nube, ¿cierto? De campo eléctrico, y tenemos nuestras líneas de campo. Entonces tenemos dos cargas distintas que si las ponemos en distintas zonas, ¿cierto? Estas líneas de campo, recordemos que el campo magnético es un éter, algo que está aquí, y nosotros colocamos aquí una carga que está perturbando ese campo. Pero el campo siempre está. Entonces estamos colocando algo aquí que lo viene a perturbar. Entonces fíjese que aquí hay una línea recta que los une, y a medida que nosotros vamos incrementando esta carga aquí, ¿cierto? Vamos agregándole más carga a esta zona. Y si acercamos esto, mire, fíjese, ¿qué pasó con las líneas de campo? ¿Sí? Entonces, si lo vemos de nuevo, tenemos dos cargas, ¿cierto?, que interactúan entre ellas de alguna forma. Podemos agregar aquí un sensor que nos va a decir la fuerza que se está ejerciendo y hacia dónde está apuntando en cada uno de estos puntos ese vector, ¿verdad? Ese D. Entonces, en este punto está aquí, y si hacia allá, y si empezamos a agregar más carga, fíjense hacia dónde empieza a apuntar ahora ese vector. Y fíjense las líneas de campo cómo empiezan a cambiar. ¿Sí? Ahora, como tenemos más carga positiva, la fuerza que se ejerce aquí va a hacer que esto se empuje de otra forma, y ya perdió un poco, esta carga negativa ya perdió un poco ya no ejerce la misma influencia sobre el sistema. A medida que a menos que empecemos a agregarle más carga para equiparar y lograr equilibrar el asunto, ¿sí? Pero este es un buen ejemplo, digamos, de cómo de lo que va pasando, y lo pueden visualizar. Bueno, después les puedo compartir el enlace para que ustedes puedan jugar un poquito con eso. Bien, entonces, ahora, ¿cómo cuantificamos esto? Básicamente la cuantificación viene dada por esta ecuación que la hemos visto ya en algunos otros casos, creo, que corresponde a la densidad de flujo eléctrico, y esta es básicamente la cantidad más cercana con la carga, ¿cierto? ¿Ya? Y fíjense que este es un vector, ¿verdad? Que tiene dirección, y tiene una dirección que es radial. Y básicamente es radial en el sentido de hacia dónde apuntan, en este caso, estas líneas de campo, ¿sí? Desde el centro de la carga hacia afuera. Entonces donde nosotros ponemos el punto de observación, que era el sensor que vimos en la simulación de recién, es hacia dónde estamos midiendo, en el fondo, o sea, donde estamos colocando nuestro punto de observación, es donde poníamos recién el sensor. Y de ahí en adelante va a empezar a marcar hacia dónde estaría apuntando ese D, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos esto de nuevo, si tenemos nuestra carga en algún punto, y si nosotros empezamos a cambiar ese punto de observación, fíjense que la intensidad va disminuyendo. Esta flecha indica un poco la intensidad,
CD, la magnitud. Entonces, a medida que nos acercamos, esa magnitud aumenta y a medida que nos alejamos disminuye. ¿Sí? Y esa aumento y disminución viene dado por este cociente. Fíjese que depende mucho de la distancia que hay, del radio que hay, de la distancia que tenemos hasta ese punto. Entonces, lo que vamos a ver es que este campo, ¿cierto? Está haciendo una influencia de forma tal que la intensidad, la magnitud del flujo eléctrico disminuye con el cuadrado de la distancia hacia el punto de observación. Ahora, una ecuación que es más útil que la que vimos recién es esta, pero que no hay que confundir porque aquí aparece un cubo, ¿ya? Pero ese cubo tiene más que ver con la notación matemática que con la influencia de ese cuadrado. ¿Sí? Y básicamente viene de nosotros reemplazar este A sub R, que en el fondo es el vector unitario direccional, lo reemplazamos por esta ecuación que está aquí, que en el fondo nos va a decir, mire, tome el punto de referencia con respecto a dónde está la carga situada. Entonces el RQ es donde está la carga situada y el R es donde nosotros queremos medir el punto de observación. Y ahí ya podemos calcular, independiente de dónde estemos posicionados en la observación y dónde esté nuestra carga. Ahora, esto ya sabemos que se relaciona este flujo. Esta densidad de flujo eléctrico se relaciona con el campo eléctrico a través de la permitividad, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos calcular el campo eléctrico a partir del D y la ecuación es la que ven aquí en pantalla. Entonces, en el fondo, cuando en el medio tenemos una permitividad epsilon, entonces nuestro E va a ser proporcional nuestro campo eléctrico va a ser proporcional a la densidad de flujo eléctrico de esa forma. Ahora, algo que hay que tener en cuenta aquí es que muchas veces los libros hablan de esto en el vacío, ¿sí? En donde el epsilon es un epsilon cero. Pero si nosotros estamos en un material, en un medio cualquiera, eso no es epsilon cero. No es epsilon nu, bueno, algunos dicen epsilon not, epsilon cero. Bueno, esa es la permitividad del vacío. Así que no la confundamos. Eh, la ecuación general es esta, está aquí, y ese epsilon es del material. Si el material en el fondo es el vacío o el espacio libre, ese es un caso particular. Ok, entonces si tenemos una carga, recordemos, tenemos este tipo de línea, ¿cierto? Si tenemos dos cargas, una positiva y una negativa, tendríamos algo parecido como eso. Ahora si agregamos una tercera carga, y ahora las líneas empiezan a cambiar de forma, ¿cierto? Y como ven aquí, interacción positivo-negativo, positivo-negativo, y entre los positivos se van a empezar a repeler. Entonces, si tuviésemos múltiples cargas, vemos aquí, por ejemplo, positivo, positivo, y fíjense que las líneas de campo aquí se repelen, ¿sí? Aquí se repelen, y como negativo, bueno, es querer irse por aquí, porque es la que tiene menor resistencia, digamos, porque no hay otra línea de campo que la molesten. Entonces, en positivo, a lo mejor esta línea quiere salir para allá, pero no puede porque tiene estos otros dos cargas, entonces podría irse por aquí o irse por acá. Aquí tiene los sumideros, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo estén distribuidas las cargas, es como van a aparecer estas líneas de campo, y lo importante es que van de positivo a negativo y que no se cruzan entre ellas y que las positivas se van a repeler, así como se repelen aquí, ¿cierto? ¿Cómo entonces en ese caso calculamos ya sea el campo eléctrico o la densidad de flujo? Es por superposición. Entonces en el fondo lo que hacemos es calculamos cada una, la entrega de cada una de las cargas y después la sumamos. Eso es digamos, las facilidades que nos entrega por una parte esta forma de resolver este tipo de problemas. Entonces básicamente vamos a calcular cada una de los aportes que nos dan las cargas hacia esta densidad de flujo, y después sumamos todos esos aportes y vamos a obtener la total. Ahora, si nosotros tenemos una carga, esa carga, como crea un campo en sí, también va a generar una fuerza sobre otra carga, ¿sí? Entonces, si estas líneas que están acá
son líneas que vienen de otra carga o de densidad de carga o de un conjunto de carga aquí. Entonces se dice que es ese campo externo, porque no es de la carga en sí, es un campo externo, va a generar una fuerza y va a hacer que esto tienda a moverse. ¿Ya? Entonces, tenemos que pensar que, por un lado, tenemos una fuerza que se va a ejercer sobre una carga que es positiva o podría ser una carga negativa, y ambos casos tienen algunas diferencias, especialmente en ese movimiento que se va a dar. Pero básicamente, la fuerza generada va a estar dada por la carga en sí, en la cual estamos midiendo esa fuerza, por el campo eléctrico en el cual está esta carga sometida, que puede ser, de nuevo le repito, generada por un conjunto de carga o una carga simple externa. A esto, en el fondo, esto que está aquí es la ecuación de Lorentz, pero solo la contribución del campo eléctrico. Entonces, ustedes van a ver que la fuerza de Lorentz, la ecuación de la fuerza de Lorentz, considera dos fuerzas superpuestas. Una que es la fuerza eléctrica y la otra que es la fuerza magnética. Y esto que está aquí es la fuerza eléctrica. Pero también se relaciona con la ley de Coulomb. Entonces, cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, tenemos dos cargas que están puestas aquí sobre una línea. Bueno, esta línea en realidad es la línea que une las dos cargas. ¿Sí? Entonces tenemos Q2 en un punto R2 y Q1 en un punto R1. Y esto está en un medio que tiene una permitividad epsilon. Bueno, por ley de Coulomb vamos a ver que tenemos esto, ¿cierto? Q2 va a generar un flujo, ¿sí? Y ese flujo, de alguna forma, va a llegar hasta Q1 y va a ejercer esta fuerza que comentaba con anterioridad. Y esa fuerza va a venir dada por este campo eléctrico, ¿sí? Entonces vemos que el campo eléctrico el campo eléctrico generado por Q2, E2, ¿cierto? Este E2, que es generado por Q2, va a ejercer una fuerza en Q1 y que va a estar dado por Q1 epsilon 2. ¿Sí? Entonces anotamos la fuerza que genera la carga 1 sobre la carga 2 va a estar dado por Q1 por epsilon 2, que es en el fondo el campo eléctrico que esta carga impone. ¿Sí? Y en el fondo esto se puede calcular de esta forma. Si se fijan, aquí lo que va a pasar es que tenemos Q1 y el E, fíjense, el E viene dado por el D, y el D tiene el Q2 aquí. Entonces, en el fondo, la fuerza generada sobre 1 debido a la carga 2 va a ser Q1, Q2, ¿cierto? La carga 1, donde nosotros estamos midiendo, en la fuente, ¿cierto? En este caso, la fuente es Q2, sobre 4pi en la permitividad del medio, y esta de aquí, ese R cuadrado, no es más que la distancia que hay entre los dos puntos, ¿sí? Que en el fondo se puede calcular de esta forma si consideramos el cambio en ese vector unitario. Entonces, de esta forma podemos calcular la fuerza ejercida de Q2, que Q2 ejerce sobre Q1 en este medio con permitida epsilon. Entonces, esta fuerza puede ser, si es positiva, por ejemplo, si son cargas, perdón, del mismo tipo, esa fuerza puede ser repelente, es decir, una carga positiva, tenemos otra carga positiva, este Q2 ejercía un E2, va a generar una fuerza F2, aquí una fuerza, perdón, que va a repeler en esa dirección. Si son cargas negativas, la repulsión ahora es opuesta, ¿sí? De esta forma, si bien aquí fíjense que tenemos un F2 que está en esta otra dirección, perdón, un E2 que está en esta dirección, pero el F2 va en esa otra dirección, pero es por el signo de las cargas, ¿sí? Cuando son de símbolo similar, si bien el campo eléctrico va en esta dirección y la fuerza aquí, esta va a tender a atraerse, porque son cargas distintas. Pero estas son las más simples de ver, esta de aquí y esta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí es simple ver que la fuerza es hacia adentro, ¿cierto? Ya que son cargas de distintos signos, positivo o negativo,
Y la fuerza que va a ejercer, en este caso, esta carga positiva sobre la negativa es de tipo de atracción. ¿Sí? Esta de aquí es la más simple de ver y esta de aquí es la más simple. ¿Ya? Aquí en estos otros casos, si bien Q2 es negativo, fíjense que la fuerza también es de atracción, a pesar de que el campo eléctrico es en sentido contrario. Y aquí, bueno, aquí está también este caso, es otro caso de símbolos positivos en donde la fuerza al final es de repulsión. ¿Qué consideraciones debemos tener sobre la ley de Coulomb? Bueno, primero que la dirección es a lo largo de la línea que une ambas cargas, ¿cierto? Entonces nosotros trazamos una línea recta entre ambas cargas, no nos fuimos por los contornos ni nada, ¿sí? Para poder determinar ese radio directo. Que la fuerza es proporcional a la multiplicación entre ambas cargas, ¿cierto? Recordemos que era F igual Q1 por Q2 dividido algo, 4pi epsilon R cuadrado. Que la fuerza claramente es proporcional a la distancia al cuadrado, es decir, que a medida que nos alejamos de la fuente, esa fuerza va también a disminuir al cuadrado. Y que para que esto sea válido, recordemos, las cargas deben ser estacionarias, no se deben mover. No en este rato estamos considerando que tomamos una foto y sobre esa foto estamos analizando el tema. Si las cargas se mueven, ya dejamos de estar en estática y el cuento ya es distinto. Si esto lo llevamos a múltiples cargas, en el fondo lo que tenemos que hacer es sumar la contribución de cada una de las cargas a la fuerza sobre un determinado punto de observación y luego por superposición sumamos toda ella. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, si queremos saber, por ejemplo, la fuerza que tenemos sobre la carga Q0, tendríamos que sumar todas las fuerzas que ejercen cada una de estas cargas que están alrededor y después sumar. Entonces, por ejemplo, partimos por aquella fuerza que ejerce Q1. Entonces, como Q1 es positivo, Q0 era positivo, entonces esta fuerza va a ser de repulsión. Lo primero que debemos pensar, es repulsión. Son cargas del mismo signo, entonces debe ser repulsión. Calculamos ese F0 causado por 1, después el F0 causado por 2, como el Q2 es negativo, entonces esto debe ser de atracción. Fíjense, el Q3 es positivo, entonces esto debiese ser repulsión. ¿Sí? Entonces calculamos el F0 causado por Q3, el F03, y asimismo con el F04, ¿cierto? Que en el fondo es el causado por el Q4. Y luego sumamos y fíjense que aquí vamos a tener una resultante que en el fondo va a depender tanto del Q1, que es esta flecha que está aquí, del Q2, del Q2 que está aquí, del Q3 y del Q4. ¿Sí? Entonces esto de aquí, dependiendo de las magnitudes de cada una de estas cargas, va a ser la resultante. Si la carga Q3 es más grande, entonces esto va seguramente a tender de alguna forma hacia aquí, dependiendo insisto, de las magnitudes. Ok, entonces eso es hasta ahí. Aquí vamos a cambiar un poco, vamos a pasar al otro tema ya, que no es muy distinto. Cuando lo encuentre. Ok, que es el campo eléctrico, pero ahora debido a distribución de carga. Bueno, lo que primero necesitamos saber qué tipo de distribución de carga tenemos. Y después vamos a ver un poco cómo podríamos tener una receta para calcular esto. Entonces, vamos a distinguir 4 tipos de distribución de carga, o 4 principales tipos de distribución de carga. Puntual, ¿cierto? De línea. Bueno, en algunos casos se dice lineal, pero ahí quizá podría haber como alguna complicación, pero digamos de línea. De superficie o superficial y volumétrica. Claramente la carga puntual no es más que un punto como viendo una línea. Podría ser un alambre, por ejemplo, podríamos considerarlo después. Si es que el largo del alambre es mucho más grande que su diámetro, esto podría ser lineal. Y en el fondo esto es Coulomb
por unidad de metro, por unidad de distancia, ¿cierto? Tenemos también un superficial, pero ahora ya no solamente tenemos en una sola longitud, sino que tenemos en dos dimensiones, en otra longitud extra, hacia otro eje. Y bueno, volumétrica, ya esto lo habíamos visto, creo, que en el fondo tenemos ahora esta misma superficie, pero elevada hacia otras coordenadas. Entonces, la carga en cada uno de estos casos va a ser la sumatoria, ¿sí? Pero como aquí estamos trabajando en un espectro continuo, como esto es continuo y sabemos que la analogía de la sumatoria de cosas puntuales para un ambiente continuo es la integral. Entonces, básicamente, la carga en una línea es la integral, ¿cierto? A través de esa línea. Y si esa línea, esta carga aquí es homogénea, es decir, no hay un cambio en la densidad de carga a través de esa línea, es básicamente la multiplicación del largo por esas deltas, ¿cierto? Esos tramos de densidad de carga. Y lo mismo pasa para las cargas superficial y volumétrica. La única diferencia va a estar en que los dominios de integración, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es tener en consideración que para una carga puntual, ¿cierto? Es un valor infinitesimalmente pequeño, ¿sí? Mientras que en una línea agregamos un largo L. Para una superficie, ese largo L ahora tiene un ancho, ¿cierto? W. Y para el volumen tenemos un largo L, un ancho W y además una altura H, por ejemplo. Bueno, ahora que tenemos las cargas, esta densidad, ¿cierto? O el campo que van a producir estas cargas va a venir por estas ecuaciones, ¿cierto? En el fondo, carga puntual es la sumatoria, ¿cierto? Para el caso de una carga de línea, lo que hay que hacer es integrar, hay que integrar, ¿cierto? Si fuera esto, bueno, este es el diferencial de línea, ¿verdad? ¿Cierto? Esto que está aquí. Y este r cuadrado es la distancia que hay desde la línea hasta el punto que nosotros queremos observar, ¿sí? Entonces, un poquito más adelante vamos a ver que si tenemos un punto aquí, en el fondo, desde donde tenemos el alambre, hasta ese punto, ese es nuestro r cuadrado. De forma similar pasa con la superficie y con los volúmenes. Lo que cambia son nuevamente los intervalos de integración, o los dominios de integración. Entonces, si tenemos una carga puntual, básicamente esto es una carga puntual y ya sabemos, esa es nuestra densidad de flujo. Si tenemos un alambre, ahora lo que estamos viendo son líneas que salen de este alambre. Bueno, aquí hay muchas líneas. Esta es una sola, en una sola superficie. Esta es una superficie o como una especie de corte transversal en ese alambre. Y estamos viendo solo esa superficie. Después un delta más arriba hay otra superficie. Un delta más arriba o más abajo también hay otra superficie. Y cada una de esas superficies va a tener estas líneas de campo, ¿sí? Y esas líneas de campo van a entregar esa contribución. Entonces nosotros necesitamos integrar todo para poder saber la contribución total de cada una de esas deltas de distribución. Y para una carga de superficie, en este caso pasa que como tenemos hacia arriba y hacia abajo, podemos hacer una especie de promedio si es que esto fuese homogéneo. Entonces, una receta, digamos, entre comillas receta para poder calcular, es primero, como hemos visto otras veces, dibujar el problema y etiquetar los parámetros, dimensiones, en el fondo es representar, ¿sí? Luego de eso hay que saber cuál es el sistema de coordenadas que vamos a ocupar y el sistema lo escogemos a medida que se nos facilite la matemática. Entonces, si vemos que un volumen a lo mejor es un cilindro, entonces coordenada cilíndrica. Luego reescribimos las ecuaciones de forma general para después poder empezar a agregar las particularidades del caso. En este caso, la idea es escribir las expresiones de los términos ya de forma integral. José Luis. Profe, anteriormente había dicho que la densidad de flujo era el campo eléctrico partido por la permitividad del medio, ¿cierto? ¿Por qué ahí no está la permitividad?
Porque el campo, generalmente uno ocupa, para poder determinar el campo eléctrico, la permitida. Pero primero obtiene uno el D. Después el E a partir de la permitida. Ah, ya, gracias. Entonces, lo siguiente aquí, bueno, como le decía, como preguntaba su compañero, en el fondo aquí primero calculamos el Q, después el Q el D, y después el D el E. Y al calcular el E es donde usamos la permitida. Entonces, una vez que tenemos este flujo, ¿cierto? Lo que hacemos ahora es, escribimos bueno, tenemos en forma general, escribimos las expresiones para cada uno de los términos, con los rangos de integración, ¿cierto? Las particularidades, como decía, del caso. Conociendo los límites de integración, resolvemos, y luego nos quedaría representar ya, o interpretar los resultados obtenidos, ¿sí? Esa, digamos, es la receta recomendada para poder resolver este tipo de problemas. Ok, ahora vamos a ver lo que nos corresponde con potencial eléctrico. Entonces, para el potencial eléctrico, la idea es que podamos entender un poco el concepto de potencial, lo que corresponde a diferencia de potencial. Pero algo me pasó aquí. Ah, uy, no puedo avanzar. Ah, ya sí. Entonces, la idea es poder ver el concepto de potencial. Eh, Vamos a hablar un poco de qué es la diferencia de potencial entre dos puntos, A y B, por ejemplo. Y bueno, la idea es saber cuál es la relación que hay entre el campo eléctrico, potencial eléctrico, y algún ejemplo para entender un poco esto. Vamos a hacer una derivación intuitiva de esto, no matemática. Más que nada, la matemática la pueden hacer ustedes en los libros, o sacarla del libro, creo. Y para esto vamos a suponer que tenemos un voltaje aplicado a dos placas que limitan con un medio. Eh, Esto lo podemos dibujar de esta forma, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos a ver, José Luis, veo que tienen la mano levantada por la pregunta recién, ¿o es otra? Ah, parece que era la pregunta Sí, anterior. era la anterior, sorry. No hay problema. Entonces, bueno, como les decía, tenemos este circuito, ¿cierto? Donde hay dos placas metálicas, esta que está aquí y esta de aquí abajito. Son dos placas metálicas que están separadas a una distancia D, y aquí hay un medio que es dieléctrico, que puede ser aire o puede ser un plástico o un aceite, pero es un medio que las separa. Entonces, si tenemos este potencial eléctrico, va a pasar que estas placas se van a empezar a cargar con distintas cargas, ¿cierto? Entonces, por un lado vamos a tener que se nos empieza a llenar de cargas positivas de alguna forma, y por otro lado cargas negativas. Eso va a crear claramente un potencial eléctrico, ¿cierto? Ya lo vimos. Eh, Ese potencial perdón, va a generar líneas de flujo, ¿cierto? Aquí va a haber campo eléctrico, ¿cierto? Entre estos dos, y ese campo eléctrico podemos ver que va a generar diferencia de tensión. Bueno, en el fondo va a generar vamos a ver que a medida que nos acercamos aquí, el B, este voltaje que nosotros vamos a ir midiendo, va a ser mayor hacia la parte eh, positiva, ¿cierto? Donde se ejerce, entre comillas, la fuerza, y vamos a ver que ese E es negativo, o sea, tiene una pendiente negativa con respecto a la tensión, o se puede calcular de esta pendiente, ¿sí? Siendo Z que va en la distancia, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a decir que ese E lo podemos generalizar, y vamos a poder calcularlo a partir de este nabla V, ¿cierto? Y esta es la ecuación que vamos a usar para calcular el campo eléctrico, si es que tenemos aquí un potencial.
Entonces esa es más o menos la derivación intuitiva a partir de un circuito eléctrico. Ahora, la diferencia de potencial básicamente es el nivel de energía que nosotros necesitamos para desplazar una carga desde un punto hasta otro. Y recordemos que, así como en física mecánica, para desplazar un elemento de un punto a otro era independiente de la trayectoria. En este caso, la fuerza que vamos, o la energía que vamos a necesitar es también independiente. Claro, en espacio vacío eso pasa, ¿cierto? Cuando no hay roce. En este caso, va a depender prácticamente del campo eléctrico, ¿verdad? Si sabemos que la fuerza sobre la carga es ese campo eléctrico por la carga misma. Entonces, el trabajo que vamos a necesitar para mover la carga va a ser, en el fondo, SF por la distancia, ¿cierto? La distancia que exista entre los puntos que queremos moverla. Eh, el signo negativo en este caso básicamente nos dice que vamos a necesitar una fuerza externa, ¿sí? Externa al sistema. En el fondo nuestro sistema es nuestra carga en sí, pero necesitamos una fuerza externa para que esta carga se mueva o se desplace. Básicamente, si esto lo llevamos de forma generalizada, nosotros podemos hacer esta distancia muy pequeña o a pequeñas porciones y vamos a tener que el delta de energía corresponde básicamente a un delta de distancia. A medida que vamos más lejos, más energía vamos a necesitar. Si integramos, bueno, queda de esa forma. En el fondo va a depender del campo eléctrico, ¿verdad? Si es que este campo es uniforme, no habría problemas, pero si es variable, va a ir cambiando a medida que nos vamos moviendo en esta integración. Entonces, básicamente, si esto lo llevamos y lo dividimos por carga, vamos a conocer el diferencial de potencial, ya, ¿cierto? Que viene dado por la energía, y en el fondo la diferencia de potencial para llegar de un punto A hasta B, viene siendo el potencial en B menos el potencial en A, y esto es la integral del campo eléctrico en esta línea, ¿cierto? En esta distancia. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Bueno, primero que en este caso el punto inicial era A y el punto final era B, por lo tanto es importante saber dónde partimos y dónde finalizamos, porque hay un signo ahí que nos va a ir estorbando, entre comillas, o que nos va a cambiar la interpretación, el resultado y por ende la interpretación. Si el potencial es menor que cero, eso va a significar que hay una pérdida de energía, porque en el fondo el trabajo va a ser realizado por el campo externo. Si es mayor que cero, significa que hay una ganancia de energía, ¿ya? O sea, que hay alguien que está haciendo un trabajo de forma externa. Bueno, ya lo vimos, la diferencia de potencial no depende de la trayectoria entre A y B, pero generalmente uno usa el tramo más corto o más directo. El potencial, la diferencia de potencial en este caso se mide en joules por coulomb o, bueno, como ya lo conocemos, en volts. Como hemos visto, este campo eléctrico, la densidad de campo, el flujo de campo eléctrico disminuye con la distancia al cuadrado, ¿verdad? Esta densidad de flujo eléctrico se calcula de esta forma y por lo tanto la intensidad de campo considerando la permitividad del medio, ¿verdad? Ahora, si lo básico que necesitamos es, en este caso, el campo eléctrico, lo podemos reemplazar en la ecuación y generalmente uno ocupa un nivel de referencia para poder calcular el potencial. Entonces ese nivel de referencia puede ser, bueno, uno lo fija y puede despejar entonces el potencial en cualquier punto, ¿cierto? En cualquier punto radial desde esta carga, ¿cierto? ¿Sí? O sea, en ese R, cualquier punto en el radio de donde nosotros tenemos nuestra referencia, entonces podríamos calcularlo de esta forma, o bien eh, ya incorporando el vector, ¿cierto? El vector unitario de la dirección.
Entonces vamos a ver que el potencial eléctrico disminuye en forma 1 sobre R a partir de la, ¿cierto?, de la distancia, inversamente lineal con respecto a la distancia, mientras que recordemos que la densidad de flujo es con respecto a la distancia al cuadrado de forma inversa. Un potencial solo no tiene sentido, es decir, siempre uno lo compara, uno busca la diferencia de potencial, es decir, con respecto a una referencia, fíjense, siempre aquí hay una referencia involucrada. Ahí es donde toma gran interés y en el fondo es donde uno habla de energía, ¿sí? La energía que se necesita entre dos puntos. Por ejemplo, en los casos cuando uno habla de energía nuclear, ¿cierto? Lo que estamos tratando de hacer es hacer que al juntar dos átomos va a pasar esto, ¿cierto? Ahí van a empezar a repelerse hasta cierto punto, pero nosotros queremos juntarlos tantos que llega un punto en donde ya liberan energía, y esa energía tiene que ver un poco con esto y más otras cosas, pero está entre otras varias. El potencial de referencia puede ser elegido cualquiera, uno busca la simplificación, y a veces uno no lo escribe de forma explícita, ¿sí? Hay que tener un poco en cuenta, y eso uno dice el potencial de referencia y habla de, no sé, la placa en cero. Entonces, por ejemplo, si volvemos al circuito, al circuito inicial, vemos que la referencia en este caso era este. ¿Sí? Esta era nuestra referencia, la parte negativa, pero no estaba escrito, ¿sí? Entonces uno busca siempre la simplificación. Ahora, como tenemos distintos tipos de distribución de carga, entonces vamos a tener distintos tipos de potencial, o de calcular este potencial. Y básicamente va a depender claramente de qué tipo de superficie o de volumen estamos ocupando. Pero fíjense que siempre hay una constante que sale, y aquí depende de la distancia que estamos dentro del sistema de coordenadas que estemos ocupando. Ok, con eso finalizamos esta parte un poco. Y ahora vamos a... Bueno, esta parte de potencia, en el fondo estuvimos hablando de energía, ¿cierto? Entonces, ahora queremos ver qué pasa con esa energía dentro de ese campo, en este caso electrostático. Entonces, como ya tenemos el potencial, podemos ahora determinar la energía que nos está entregando ese potencial, y vamos a ver un poco la relación que hay entre potencia y energía, al menos en conductores eléctricos. Entonces, bueno, acabamos de ver que podemos calcular la diferencia de potencial, ¿cierto? Y en el fondo esto es la energía o el trabajo por carga, por la cantidad de carga que queramos desplazar, ¿verdad? Desde el punto A hasta B, ¿cierto? Desde el punto inicial hasta el final. Por lo tanto, el trabajo requerido para mover la carga va a estar dado por esta... aquí hay despejando nomás, ¿cierto? Entonces Q por V, por ese potencial que hay entre A y B. Ahora, ¿cómo podemos entender un poco esto? Si nosotros tuviésemos un cajón con carga eléctrica, ¿ya? Entonces podemos saber que un conjunto de carga tiene una energía porque estas cargas se van poniendo y eso van a ejercer una fuerza una sobre otra, ¿verdad? Supimos que este Q2 va a sentir una fuerza generada por Q1, en este caso va a ser de atracción, y este Q3 va a sentir una fuerza generada por Q2 que va a ser de repulsión, ¿verdad? Porque son iguales. Y así sucesivamente. Entonces la carga que va a ver, perdón, la fuerza que va a sentir esta carga depende de estas dos carguitas que... Y esa fuerza se va a transformar en el fondo en potencial o energía. ¿Ya? Entonces es posible calcular la energía que contiene este conjunto, ¿cierto? Esta cajita que hay aquí, sabiendo cuánta energía tomó ensamblarla. Entonces partamos por la caja prácticamente vacía. Y si tenemos la caja vacía y metemos la primera carga dentro, que sería el Q1, no necesitamos gran fuerza, porque la carga estaba vacía
no hay nadie que nos esté empujando hacia afuera, ¿verdad? Perdón, pensemos esto como cuando tenemos una fuente con agua y queremos una pelota de ping-pong sumergirla en ella, ¿cierto? Cuando la ponemos a la superficie no es problema, pero cuando tratamos de sumergirla en ella, vamos a empezar a sentir una resistencia desde el mismo volumen del agua hacia afuera. Entonces, si nosotros no tenemos agua y ponemos la pelota de ping-pong dentro de la caja, no hay problema. Va a caer dentro de ese bol o de esa caja. Si le empezamos a meter agua o a meter pelota de ping-pong, ya no va a ser tan fácil ubicarlo. O es como cuando ven a la maleta para viajar o la mochila para viajar. Entonces, las primeras prendas caen bien, pero ya cuando se nos empieza a llenar es difícil. Entonces, la primera carga en el punto P1 cae sin problema porque nadie le ejerce una fuerza, no conlleva trabajo. Si ahora queremos colocar una segunda carga, vamos a necesitar un trabajo, en este caso que va a venir dado por la carga Q1, ¿sí? Y en el fondo, al ingresar el Q2 en este punto, ¿cierto? En este punto donde estamos aquí, es necesario hacer un trabajo porque aquí ya hay una carga presente. Y ese trabajo viene dado por la carga Q2, ¿cierto? Lo que queremos mover, por la diferencia de potencial que va a existir entre estos dos elementos. Ahora, para el caso de Q3, aquí está un poco más complicado porque hay dos elementos aquí. Entonces vamos a tratar de ingresar esta carga, pero esta carga va a haber una diferencia potencial causada por Q1 y una diferencia potencial causada por Q2. ¿Sí? Entonces va a haber dos fuerzas involucradas. Entonces toma un trabajo ya distinto dado la presencia de Q1 y Q2. En este caso, el trabajo total es la sumatoria de los tres, ¿cierto? Aquí tenemos la primera carga, que era omega 1, o sea, perdón, W1, 0, no necesitaba trabajo. Para la segunda carga era Q2 por P2, 1, ¿cierto? La diferencia potencial entre los dos. Y la tercera carga, el tercer trabajo, podíamos factorizar, ¿verdad? Y tenemos esta ecuación que está aquí. Ahora, a ver, aquí pasó algo. Si lo hacemos de forma inversa, es decir, primero ingresamos Q3, luego Q2 y luego Q1, vamos a obtener esta ecuación, ¿cierto? En el caso de la tercera carga, que era la primera que ingresamos, no hay trabajo necesario. Para el caso del Q2, bueno, sigue siendo ahora en este caso el diferencia potencial entre 2 y 3. Y para la primera, la misma carga por la diferencia potencial entre 1 y 3, ¿cierto? Y la diferencia potencial que hay entre 1 y 2. ¿Sí? Si comparamos los dos resultados y los sumamos, ¿cierto? Vamos a sumar esto y vamos a obtener el trabajo en el fondo del mismo, porque eran las mismas cargas, no cambiamos el entorno, no cambiamos nada más que el orden de ingreso en la caja. Por lo tanto, podemos sumar estos dos trabajos y no hay una diferencia entre la W, sigue siendo el mismo. Si nos fijamos bien, esto de aquí es B1, en el fondo es el potencial en 1 causado por 2, el potencial en 1 causado por 3, en 2 causado por 1, en 2 causado por 3, y así sucesivamente. Entonces, básicamente este es la tensión en 1, o sea, el potencial en 1, el potencial en 2 y en 3. Si resolvemos para W, que es para el trabajo, simplificamos y generalizamos. En el fondo, podemos decir que el trabajo es la media entre, o sea, 1 sobre un medio de la sumatoria de las cargas por el potencial de cada una de las cargas. ¿Sí? Entonces, esta es la forma general y esta es una forma de deducir cómo es la energía en términos del potencial. Ahora, eso es para una carga puntual. Nuevamente, si tenemos distintas distribuciones de carga, ¿cierto? La carga puntual, la carga de línea, superficial y volumétrica, vamos a tener claramente, de nuevo, distintas formas de obtener la carga total para cada una de las distribuciones. Y la energía en este caso, claramente para una carga puntual, es la que acabamos de
de determinar. Para el caso de una línea, de un alambre, va a ser la integral por los potenciales que hay en cada una de estas secciones, y así sucesivamente para distintos rangos de integración, dependiendo si es superficie o volumen. Ahora, hemos visto que para una carga volumétrica, ¿verdad? Tenemos esta ecuación para determinar la energía. Si recordamos, esta densidad de carga volumétrica en la ecuación de Maxwell era de esta forma, ¿verdad? Si reemplazamos en la ecuación de W de la energía, vamos a ver que nosotros podemos aquí aplicar la regla del producto punto, ¿verdad? Esto se nos va a transformar en esta otra ecuación. Básicamente lo que estamos haciendo es tomando esto, aplicamos la regla del producto punto, ¿verdad? Y vamos a desglosarla de esta forma, ¿sí? Donde tenemos por un lado tenemos gradiente y por otro lado tenemos el divergente, ¿verdad? Ahora, si aplicamos el teorema de la divergencia, esto de aquí se transforma en esta integral de volumen se transforma en integral de superficie cerrada. Y bueno, vamos a ver que este voltaje, ¿cierto? Esta potencial, perdón, que está aquí, recordemos que era proporcional, inversamente proporcional con respecto a la distancia. La magnitud de densidad de flujo es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia. Y este delta de superficie es proporcional directo con el cuadrado de la distancia. O sea, esto de aquí podría llegar a ser R cuadrado, si fuera todo homogéneo, ¿verdad? De distancia R por R. Bueno, con esto, si lo vemos de punto de vista infinitesimales o pequeño, vamos a ver que esto de aquí en el fondo es equivalente a 1 sobre R. Como que nosotros podemos elegir cualquier tipo de superficie, vamos a irnos muy, muy lejos. ¿Ya? Vamos a irnos tan lejos que esta R es tan grande que esto de aquí se va a volver cero prácticamente. Entonces vamos a irnos tan lejos que esto de aquí va a tender a cero, pero esto de aquí no puede tender a cero. Va a tender a un valor finito. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es tomar el símbolo negativo, lo vamos a incorporar adentro de la ecuación. Fíjense. Y esto de aquí es la intensidad de campo eléctrico. Recordemos, era E igual a menos nabla V. Entonces podemos reescribir la ecuación de esta forma, ¿sí? Y ahora podemos ver que la energía, hay energía almacenada en el... Entonces, esta ecuación nos va a permitir calcular la energía que existe en un campo eléctrico. Fíjense que tenemos por un lado densidad de flujo y por otro lado el campo, la intensidad de campo eléctrico. Ahora, esto es válido solo para medios anisotrópicos y no homogéneos, ¿cierto? No homogéneo porque tenemos esta integral, ¿verdad? Si nosotros lo llevamos a un medio lineal, homogéneo e isotrópico, podríamos reducir un poco la ecuación. Recordemos que el D es epsilon E, o el E igual epsilon, perdón, D sobre epsilon. Entonces reemplazamos D aquí en la ecuación. Vamos de cierta forma vamos a llegar a esto de aquí. Pero esto es solo válido cuando es un medio LHI, ¿cierto? Lineal, homogéneo, isotrópico. Entonces se puede reducir de esta forma la ecuación, cuando tenemos solamente la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. Por otra parte, se puede definir la densidad energética. Fíjense que estas dos expresiones de aquí tienen algo en común, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos aquí, esto de acá, considerarlo como densidad energética. Entonces podríamos reescribirlo y hacer como un pequeño W, ¿cierto? Un W pequeño, que el que hablamos de densidad, así como hablamos de densidad de carga,
vamos a definir como densidad energética. Y la densidad energética, en el fondo, es esta ecuación para un caso general, y si es un medio lineal, homogéneo e isotrópico, podríamos calcularlo de esa forma. Ahora, si esto lo llevamos a los conductores, ¿cierto? Y queremos calcular un poco la potencia o la energía que hay en ese conductor, vamos a hacer un poco el recuerdo de la ley de Joule, o aquí donde aparece la ley de Joule para nuestro favor. Recordemos que la potencia en un conductor tiene que ver con el flujo de corriente y con el potencial eléctrico que hay en ese conductor. Y esto es equivalente al V por I en la teoría de circuitos, ¿cierto? O como otros conocemos, el I cuadrado R, pero es el equivalente a eso, pero desde el punto de vista más micro. Entonces, de aquí vamos a ver que la densidad energética es E.J en el caso del conductor. Y si aplicamos la ley de Ohm, en este caso para electromagnetismo, sabemos que es sigma E, ¿cierto? La corriente viene dada por la conductividad y el campo eléctrico. Entonces vamos a poder, si reemplazamos todo, vamos a poder saber que para poder determinar la potencia sobre un conductor, podemos usar esta ecuación. Y es la forma un poco más común, ¿cierto?, de poder calcular cuánta potencia es disipada sobre un conductor a partir de una cierta cantidad de flujo de corriente. Y ese flujo de corriente, en este caso, viene dado por la aplicación de un potencial eléctrico y por la resistividad. En este caso, ese sigma es la conductividad, pero tiene que ver desde otro punto de vista, con la resistividad del material en sí. Entonces recordemos, para la teoría de circuitos, este P es lo que nosotros conocemos como el I cuadrado R o el B cuadrado partido por R. Si se fijan, este E tiene que ver con el V, ¿verdad? Con el potencial. Entonces esto es V al cuadrado y este sigma tiene que ver con 1 partido por la resistividad. Y la resistividad desde el punto de vista macro es la resistencia, entonces esto quedaría 1 partido por R, eso sería V cuadrado dividido R. Y ese es lo que nosotros conocemos como potencia o el V por I en un resistor. Bien, con eso terminamos esta parte. Creo que queda una lámina, si me la aguantan. Esto es el de... Sí. Bueno, la otra cosa que tenemos que considerar ahora son las condiciones de borde o de frontera que necesitamos para poder resolver los problemas en este tema. Y para eso necesitamos conocer los tipos de materiales que hay, y vamos a ver que hay una diferencia entre las interfaces dieléctrico-dieléctrico y dieléctrico-conductor. Bueno, hacemos la diferencia entre 3 tipos de materiales. A grosso modo tenemos los aislantes por un lado, cuando la conductividad es mucho menor que 1, y hablamos de conductor cuando esta conductividad es mucho mayor que 1. Cuando estamos entre medio, el material lo consideramos como semiconductor, ¿sí? Entonces los aislantes lo más típico es el vidrio, el cerámico, y bueno, hay otros tipos, los plásticos, ¿verdad? Incluso el papel, se ocupa mucho el papel como aislante en distintos tipos de dispositivos, como hasta incluso los transformadores. Y bueno, los conductores sabemos claramente que tienen carga libre y permiten la conducción fácil de la corriente, eso lo sabemos. Entonces, cuando tenemos dos dieléctricos puestos entre ellos, y estos dos materiales están en contacto, vamos a ver que se produce un efecto en las condiciones de borde, y vamos a tener, generalmente nosotros tenemos que resolver este tipo de ecuaciones, ¿ya? Que son ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Es decir, por un lado tenemos la ecuación de la onda y por otro lado tenemos el laplaciano. Pero el problema es que, si se fijan, son
ecuaciones diferenciales, y estas ecuaciones diferenciales, cuando estamos en este límite entre los dos medios, se va a generar el problema que se nos generan discontinuidades. En el fondo, esto va a empezar a tender a infinito y empezamos a tener problemas. Entonces, aquí hay unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder evitar estos problemas, y eso significa, primero, que vamos a resolver en cada una de las regiones de forma separada nuestro problema, es decir, resolvemos en la región 1 o en medio 1 y después en la región 2 o en el medio 2, pero sabiendo que van a ocurrir ciertas cosas en la interfaz. Y esas cosas que van a ocurrir en la interfaz es las que queremos saber. Si tenemos dos medios, ¿cierto? Vamos a ver que existen condiciones de borde y vamos a ver que en el fondo, si evaluamos en un medio aquí en este punto en 0, o en el otro medio en este punto en 0, tienen que ser iguales, ¿sí? O sea, en el fondo, si consideramos que este borde, esta interfaz como, la referencia 0, y desde aquí nos movemos nuestro eje, desde aquí hacia allá o de aquí hacia allá, si evaluamos nuestra ecuación para el medio 1 en este punto y para el medio 2 en este punto, los resultados deben ser equivalentes, ¿sí? Ahora, podemos diferenciar entre dos componentes en ese punto, uno que es tangencial y uno que es normal, ¿cierto? Básicamente la tangencial va a ser continua a través de la interfaz. Entonces, en el caso del campo eléctrico, podemos deducir de alguna forma que el campo eléctrico tangencial en el medio 1 equivale al campo eléctrico tangencial en el medio 2, y por lo tanto, la tasa entre, o el cociente entre, el cociente entre D1 sobre epsilon tiene que, tangencial, la componente tangencial va a ser igual en un medio o en el otro, en ese punto. Entonces hablamos de que el flujo eléctrico no es continuo en la interfaz, pero sí, este cociente. Ahora, desde el punto de vista normal, es decir, la componente que va normal a la superficie que hemos declarado en ese medio, ¿cierto? Entendemos por normal aquella que va, ¿cierto?, que forma 90 grados con esa superficie, ¿verdad? Entonces vamos a tener que esta componente, cuando hacemos la diferencia entre los dos medios, el de 1 en ese punto menos el de 2 en ese punto, tiene que ser igual a la densidad de carga que hay en esa superficie. En esa superficie que separa los dos medios. Y esto es equivalente a esa ecuación, básicamente. Ahora, si caso particular no hay carga superficial en esa interfaz, entonces podemos igualar esos campos eléctricos. Entonces, vamos a decir que la componente tangencial del campo eléctrico no es continua a través de la interfaz, pero sí el producto epsilon E. Ahora, si recordamos un poco el tema de la refracción, cuando tenemos un frente de onda que viene por un medio que tiene un epsilon 1, en este caso, y pasa a otro medio con un epsilon 2, va a ocurrir este efecto de desviación de esta línea, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra línea de campo, ¿cierto? Nuestra línea de campo que está aquí viene representando a la dispersión o hacia dónde se mueve, la dirección hacia la que se mueve nuestro frente de onda, y cuando toca la interfaz, este frente de onda va a desviar, va a cambiar, ¿cierto? Un poco su velocidad de grupo, y por ende cambia la dirección de la trayectoria de esta línea de campo. Esto es análogo a cuando nosotros tenemos en el agua, ¿verdad? Si nosotros tenemos el observador aquí afuera del agua y vemos un pez, lo más probable es que ese pez que nosotros estamos viendo no está en la posición a la cual creemos. El ojo va a creer que el pez está en esta zona, pero en realidad está aquí, en otra zona. Porque va a pasar que el haz de luz, ¿cierto? Nuestra línea de campo, el haz de luz, viene por aquí, llega a la interfaz agua-aire y se desvía. Entonces, lo mismo pasa cuando ponemos un lápiz en un vaso de agua.
también se va a ver que se genera ese efecto. Bueno, entonces, ¿qué pasaba acá? Pasa que si tenemos un medio 1 y un medio 2, vamos a tener un set de ecuaciones que va a relacionar los ángulos de incidencia y refracción, ¿cierto? Incidencia, ¿cierto? Por un lado, lo que llega al medio, y de refracción lo que sale, ¿cierto? Si llega un haz, incide en la interfaz y después se refleja, se refracta hacia otro lugar, dentro del siguiente medio. Entonces vamos a tener la componente tangencial, hemos visto que son iguales, por lo tanto, la componente tangencial vendría siendo, en este caso, E1 seno. Aquí falta algo. Perdón, pero aquí falta una parte de la lámina. A ver si ahora aparece. Ahí aparece. Ok, entonces tenemos este set de rayos aquí, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado un E1, ¿cierto? Y aquí tenemos un E2 y un E2 y un E1. Entonces va a pasar que el E1, ¿cierto? En este medio 1, por un lado tenemos la componente tangencial y por otro lado tenemos la componente tangencial del E2, y estos dos tienen que ser iguales, ¿cierto? Las condiciones de frontera de borde nos decían, nos recomendaban eso, por lo tanto, E1 seno del ángulo que se forma aquí tiene que ser igual a E2, ¿sí? Este E2 por el ángulo que se forma allí. Entonces tenemos un ángulo aquí en el medio 1 y un ángulo en el medio 2, y esto se debe cumplir. Para el caso de la componente normal, vamos a tener epsilon 1 por el E1, pero normal, es decir, este de aquí, E1 normal, tiene que ser igual a epsilon E2 normal, y bueno, esto de acá no es más que el coseno con respecto a ese ángulo, ¿verdad? Para ambos casos. Y bueno, dividimos, simplificamos y vamos a llegar a esta relación. No confundir con la ley de Snell-Descartes, pero vamos a ver que la tangente de un ángulo puede ser igual, bueno, esto lo podemos escribir de dos formas, ¿cierto? El epsilon del medio 2 por la tangente del ángulo que se forma en el medio contiguo va a ser igual al epsilon del medio que le sigue, multiplicado por la tangente del ángulo en el cual estamos incidiendo. Para el caso de un dieléctrico conductor, lo que vimos anterior era dieléctrico-dieléctrico. Para el caso de un dieléctrico conductor, asumiendo que el conductor es perfecto, es decir, que tenemos una conductividad muy grande, va a pasar que solo puede existir la componente normal. Entonces, esta componente que es normal solamente va a existir, no vamos a tener tangencial. Y si aplicamos de nuevo la ley de Ohm, vamos a lograr ver que la densidad de corriente, para que no se torne infinita dentro del conductor, tiene que pasar que el campo eléctrico dentro del conductor debe ser nulo, ¿sí? Entonces, llegamos a la conclusión de que para conductores perfectos, el campo eléctrico es nulo. Sabemos que en la realidad no existen conductores perfectos, por lo tanto, esto puede no pasar. Podemos simplificar para llegar a ello. Podemos ver que el potencial eléctrico a través de un conductor perfecto va a ser de esta forma. ¿Por qué? Porque si el campo eléctrico es nulo, entonces esto también se nos va a hacer cero. Y en el fondo vamos a ver que el potencial eléctrico es constante, ¿sí? Y que el campo eléctrico en el contorno, bueno, o la frontera o en el borde, no tiene componente tangencial, como hemos dicho, y que solo puede ser normal al metal. Bueno, que hay un ejemplo y nos dicen que supongamos que queremos analizar una interfaz entre dos semifinitos y que la constante dieléctrica del primer medio es 2,
siendo para el segundo medio 4.4, que tenemos esta densidad de flujo eléctrico, y nos piden tres cosas. Primero, calcular la densidad de flujo en el medio 2, el ángulo que se forma entre D1 y la interfaz, y calcular el ángulo de 2 a partir de la ley de refracción. Bueno, lo primero es visualizar el problema, ¿cierto? Dibujar. Lo segundo es graficar cómo ese D1 se vería en esa interfaz. Después separar las componentes tangencial y normal, ¿cierto? Y en este caso vemos que esta es la tangencial y esta es la componente normal. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta es la superficie que los separa. ¿Cómo sabemos que es la superficie que los separa? Porque aquí lo dice. Entre dos medios semi-infinitos en el plano XY. Entonces nos están diciendo que la interfaz está en el plano XY. Por lo tanto, el plano XY es donde está la unión entre ambos medios. Entonces, XY es tangencial, por lo tanto, el Z es normal. Bueno, esas serían, si las separamos, aplicamos las condiciones de borde, ¿cierto? En el fondo, las normales tienen que ser iguales. Por lo tanto, como sabemos que la de 1 normal es eso, la de 2 sería ello. Las componentes tangenciales, bueno, sabemos que ese cociente tienen que igualar, ¿verdad? Y básicamente despejamos para el medio 2, porque conocemos el D1, y conocemos la permitividad de ambos medios, entonces podemos calcular el D2. Ahora empezamos a juntar las componentes para poder obtener la compuesta, ¿cierto? La densidad de flujo en el total, el segundo medio. Y conocemos la de 2 tangencial, la de 2 normal, y bueno, sabemos esta otra parte de la ecuación. Entonces, quedaría de esta forma. 3 doritos después, si empezamos a sumar y a restar, vamos a lograr obtener este resultado. Ahora, para poder saber el ángulo, tenemos que recordar esta propiedad de producto punto, que es básicamente la amplitud, y hacemos la analogía. En este caso A es de 1, B vendría siendo el Z, ¿verdad? En este caso este vector, y el ángulo, el ángulo AB sería el ángulo en cuestión. Por lo tanto, el producto punto en este caso, para poder saber esta desviación, vendría siendo esta ecuación que está aquí. Si resolvemos para φ1, lograríamos obtener esta ecuación, y básicamente reemplazamos sabiendo el de z, el de 1, y vamos a lograr obtener ese ángulo. Se lo pueden hacer corroborar ustedes. Ahora, si queremos calcular el segundo ángulo, ahora aplicamos ley de refracción, ¿cierto? La tangente sobre el épsilon tiene que ser igual para ambos medios, y resolvemos con épsilon respecto a, perdón, resolvemos respecto al φ2, al ángulo de interés. θ2, perdón. Y vamos a obtener esta ecuación, resolvemos y nos da ese ángulo. Con eso terminamos esta parte. Ya les prometo que me pasé mucho en el tiempo y solo queda más que ver que es respecto a los dispositivos electrostáticos. Bueno, aquí vamos a ver qué es la ecuación de Poisson, y vamos a hablar un poco de los resistores, capacitores, y vamos a mostrar algunos ejemplos. La ecuación de Poisson básicamente está dada por esta ecuación, y lo que nos dice es que la densidad de carga volumétrica va a estar relacionada con el potencial eléctrico a través de ese divergente y de ese gradiente, ¿verdad? Para un medio inhomogéneo, esta es la generalidad. Ahora, si el medio es homogéneo, es decir, que la permitividad es constante, podemos sacarla de la ecuación, y vemos esta ecuación que se parece un poco a la que ya hemos hablado antes de la ecuación de Laplace, o en el fondo el laplaciano del potencial.
vendría siendo igual a la densidad volumétrica de carga por un factor, que depende en el fondo del factor de la permitividad del medio. Si no hay carga, es decir, si es cero, vamos a lograr esto, ¿cierto? En el fondo el laplaciano del potencial es cero. Y en este caso, esta es la ecuación de Laplace, aquí debiese ser ecuación de Laplace. Es un caso particular de la ecuación de Poisson, cuando la carga es nula, ¿sí? Y bueno, por eso a este se le llama el operador laplaciano al nabla cuadrado. Pero ¿bajo qué condiciones no hay carga eléctrica? ¿Cierto? Si recordamos las placas estas que vimos hace un momento atrás, si recordamos estas plaquitas, vamos a ver que no va a haber carga entre las placas, ¿cierto? Es decir, que en este sector no hay carga. O sea, las placas están cargadas, pero en el dieléctrico no hay carga. Entonces aquí es donde nosotros aplicamos esta ecuación de Laplace. ¿Sí? Entonces, bueno, recordando, Poisson, la generalidad, ¿sí? Y ecuación de Laplace para aquellos puntos donde no hay carga, es decir, dentro de un dieléctrico, por ejemplo. Bueno, y en el fondo nos van a describir cómo el potencial eléctrico varía a lo largo de un volumen. Bueno, estos diferenciales son escalares, y como son diferenciales de escalares son más fáciles de resolver que otros diferenciales. Y la ecuación de Laplace es una ecuación importante en electrostática, ya que nos permite calcular el potencial eléctrico en aquellos conductores a diferentes voltajes, ¿sí? Y bueno, no hay solución única, pero hay que interpretar. Ahora, esta ecuación se resuelve como un problema de frontera, ¿ya? Lo primero, en el fondo, como siempre hemos visto, es seleccionar el sistema de coordenadas, que nos faciliten claramente las matemáticas. Luego lo que vamos a hacer es resolver la ecuación en cada región homogénea, ¿sí? ¿Cierto? El medio 1, medio 2. Y cuando la tensión está en función de... Perdón. Cuando el potencial está en función de una variable, se usa integración directa. Pero si no, bueno, ahí hay que empezar a usar superposición. Eso es lo bueno que nos permite, o sea, para una variable y luego para otra, y sumamos. Las condiciones de frontera se aplican a los bordes de la región homogénea. Si aplicamos en un borde de una, y eso significa que nos cambia la distancia, qué sé yo, en el sistema de coordenadas, cambiaría el R. Luego lo que hacemos es calcular el E, ¿cierto? El E, en el fondo, a partir del potencial eléctrico. Luego, de nuevo, podemos ahora calcular la densidad de flujo, ¿cierto? Conociendo la permitida del medio. Y con eso podríamos generalmente obtener la mayor parte de las variables que uno podría calcular hasta ahora. En un resistor, bueno, ¿sí, Stevens? Profe, ¿a qué se refiere con una región homogénea? ¿Se acuerdan cuando veíamos que habían dos medios en la figura anterior? Sí. Entonces esos medios, la idea es que no sean variables, que sean... Ah, ya. Ya, gracias. Bueno, volviendo a los resistores, sabemos que son elementos de dos terminales, ¿verdad? Los conocemos y sabemos que lo que hacen es limitar el flujo de corriente, ¿cierto? Tienen una resistencia y por lo tanto aplican una conductividad. Bueno, los resistores existen de variados tipos, varios tamaños, y además de eso están compuestos de distintos elementos. Pueden ser de carbón, como este de aquí, o pueden ser cerámicos, o pueden ser como envuelta resistiva, pueden ser tan grandes como un par de centímetros o tan pequeños como un par de milímetros. Aquí vamos a hablar de resistor como un elemento general,
que tiene un cierto volumen y que está hecho de un material. Si nosotros le hacemos una sección cruzada a o sea, un corte transversal, vamos a tener una superficie por la cual va a atravesar un flujo eléctrico, una densidad de corriente, ¿cierto? J, y esa densidad de corriente nos va a generar la corriente I que aparece ahí arriba. Por ley de Ohm sabemos que la resistencia es B partido por I. Si aplicamos un voltaje B, va a pasar una corriente I. Y bueno, ¿cómo se relaciona esto? Si el medio es homogéneo, es decir que el sigma, en este caso la conductividad es la misma en todo el volumen. A eso se refiere con un medio homogéneo, que los parámetros, en este caso principales, no cambian, así como pasaba que la permitividad no cambiaba en un medio. Aquí en este caso pasa con la conductividad. Entonces vamos a ver que por ley de Ohm, la densidad de corriente viene dada por esa conductividad por el campo eléctrico. Podemos determinar el campo eléctrico también a partir de la tensión. Recordemos que el potencial eléctrico era en una línea, ¿cierto? Era la carga por L. También sabemos que la densidad de corriente eléctrica es SJ, es la corriente partida por la superficie. Bueno, si juntamos todo, vamos a ver que la resistencia eléctrica en sí viene dada por el largo del elemento, por la superficie o sección cruzada, y por un término que conocemos como resistividad o por la conductividad. Entonces, en este caso, la resistividad es el ρ. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del análisis electromagnético, el voltaje en el conductor o el potencial en el conductor, hemos visto que como es una línea, ¿cierto? Es E por dl. Sabemos que la corriente a través del conductor es la integral de esa densidad de corriente, y por ley de Ohm sabemos que esa densidad de corriente es reemplazamos y vemos que vamos a tener dos integrales dentro de la ecuación para poder determinar la resistencia. Por un lado tenemos la integral para poder conocer el potencial eléctrico y la otra para poder conocer la corriente. ¿Sí? Ahora, una receta, entre comillas receta, pero digamos metodología. Bueno, siempre primero seleccionar el sistema de coordenadas a conveniencia, dependiendo de la geometría del elemento. Vamos a asumir el voltaje potencial de referencia. Vamos a asumir un potencial de referencia V0 a través de los terminales. Vamos a calcular el potencial eléctrico resolviendo la ecuación de Laplace. Después ustedes me van a decir por qué tenemos que resolver la ecuación de Laplace para poder saber esto. ¿Cierto? ¿Por qué uno dice que no hay carga dentro, no? Bueno, calculamos el campo eléctrico a partir del potencial que acabamos de calcular con Laplace. Calculamos la corriente, ¿cierto? Con la integral doble superficie de dependiendo de la superficie que seleccionemos. Y luego vamos a saber la resistencia en sí de este elemento o de esta sección, porque no necesariamente tiene que ser una resistencia en sí. Puede ser un trozo de alambre, puede ser una pista dentro de un circuito eléctrico, de una PVC, a la cual nosotros tenemos interés de conocer las propiedades resistivas. El otro elemento electrostático que tenemos que conocer es el capacitor, y con esto ya vamos terminando esta sección. Básicamente un capacitor es un elemento pasivo que nos permite almacenar energía en forma de campo eléctrico, y nos va a entregar una corriente de forma tal que el voltaje entre sus terminales se va a mantener constante. Es decir, si almacena energía, es decir, potencia, que nos entregue como el voltaje de sus terminales se mantiene constante, P igual B por I, por lo tanto la corriente va a ir disminuyendo a medida que esa energía se vaya acabando. Los símbolos que vemos para este tipo de elementos son variados, algunos con polaridad, otros sin polaridad. Existen de variados tamaños también, con distintas formas y distintas aplicaciones. Por ejemplo, lo que se ve aquí al medio
son condensadores de tipo industrial. Incluso aquí los aisladores que ven son muy parecidos a los bueno, son de hecho del tipo de aislador como los que están en los postes, son de tipo cerámico, ¿verdad? Y pueden ser condensadores fijos, variables, cerámicos, de tántalo, electrolíticos. Y por ejemplo, un condensador electrolítico no es más que elementos tipo placa, ¿cierto? Entonces, una placa metálica, un elemento dieléctrico y otra placa metálica, y estas dos muy finas y están enrolladas, ¿cierto? Para poder maximizar el empaquetamiento. Entonces, en el fondo es el elemento que vimos hace un momento atrás, dos placas metálicas separadas por un dieléctrico, pero que está enrollado de forma tal que permite maximizar el volumen que ocupa. El concepto aquí que se deriva es la capacitancia, que esta va a ser la magnitud de la carga de una de las placas, a diferencia del potencial entre las dos, ¿sí? En el fondo es esto, la capacitancia es la magnitud de la carga dividido por el potencial eléctrico. Recordemos, tenemos dos placas que están separadas por un material dieléctrico al cual le aplicamos una diferencia potencial, pero en el fondo le ponemos una batería ahí y eso va a generar que se carguen cada una de las placas, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, un lado positivo, un lado negativo. Por lo tanto, ahora tenemos densidad de carga superficial, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado densidad de carga superficial con carga positiva y por otro lado densidad de carga superficial con carga negativa, separadas por un medio que tiene una cierta permitividad. Entonces recordemos, aquí va a haber, como hay carga Q1, positivo, negativo, entonces aquí va a haber un campo eléctrico en esa dirección. Receta o metodología para analizar este tipo de elementos, de nuevo, seleccionar las coordenadas, el sistema de coordenadas de conveniencia. Si es cuadrado usamos cartesiano, si es cilíndrico, si es por ejemplo un condensador tipo cilíndrico, a lo mejor ocupamos coordenadas cilíndricas. Determinamos cuáles son las placas que se cargan con positivo y cuáles son con negativo. Usamos la ley de Gauss para calcular la densidad de flujo eléctrico. A partir de esa densidad de flujo eléctrico determinamos el campo eléctrico y a partir de ese campo eléctrico determinamos el potencial y con ese potencial calculamos la capacidad o capacitancia de nuestro elemento en análisis. Las geometrías más típicas son la de placa plana, ¿sí? En donde la capacitancia la podemos reducir como epsilon por la superficie, ¿cierto? Si tenemos superficie simétrica, dividido por la distancia que hay entre ambas placas. Aquí claramente, a medida que aumentamos la distancia que hay entre ambas placas, perdón, a medida que aumentamos esa distancia, la capacitancia disminuye. A medida que aumentamos la superficie, la capacitancia aumenta. Entonces, si ustedes se fijan, un condensador cilíndrico que aumenta esa tasa de empaquetado, lo que está haciendo es aumentar esa superficie y por lo tanto aumenta la capacitancia. Un condensador electrolítico de menor tamaño tiende a ser de menor capacitancia que un condensador electrolítico de mayor tamaño, esos tarros cilíndricos que vemos por ahí. Otro tipo de condensadores o geometrías típicas de capacitores es coaxial, donde tenemos dos elementos, una de las placas está concéntrica con respecto a otra, de forma cilíndrica, ¿cierto? Hay dos radios importantes, el interno y el externo, A y B, respectivamente, y podemos determinar la capacitancia a partir de esta ecuación. Ahora, esto en sí no es a lo mejor un condensador típico, pero sí es el efecto que se produce, por ejemplo, en un cable coaxial o en cualquier otro tipo de alambre de tipo coaxial. Vamos a ver que se generan efectos capacitivos y lo podemos calcular de esta forma. Y con eso, ahora sí, llegamos al final de esta parte. Del semestre, digamos, esta sesión. Con esto terminamos esta sesión. Se va a hacer un poco largo, un poco agotador, yo sé. No sé si tienen consultas. José Luis. Profe, ¿puede volver a la diapositiva donde hace la analogía con el tema de la refracción?
Déjame buscarla, voy para allá. Aquí la tengo. ¿Esta? Sí, porque la permitividad, que es como una característica del medio, se comporta como una onda. No es la permitividad la que se comporta como la onda, es la diferencia entre las permitividades la que va a causar que haya esta desviación. ¿Ya? La permitividad en sí no se comporta como una onda. Aquí hay un frente de onda, ¿cierto? Este es una onda que viene en este medio que tiene esta permitividad. Y al llegar aquí, en este punto, como hay una diferencia entre permitividades, va a hacer que esa dirección de dispersión cambie. Ya entiendo, pero ese frente de onda, ¿de qué es? Esa es la onda, no sé, de cualquier cosa. Puede ser una de luz, puede ser una radiofrecuencia. Ah, ya, Recordemos ya. que, recordemos que al principio decíamos que cuando dibujamos los frentes de onda, esas líneas negras que aparecen allí, ¿cierto? Estas líneas negras que están así, ¿cierto? Perpendiculares a la dirección de desplazamiento, son los picos o los valles de mi onda, ¿sí? Entonces uno cuando dibujaba el frente de onda, lo que hacía era dibujaba los picos de la onda. Entonces pasó de un medio en donde tenía una distancia entre cada una de esos y pasó a otro medio en donde tendió como a comprimirse y uno habla de una desaceleración de la velocidad de grupo, más que del cambio de la frecuencia. Ya, gracias, profe. Mm. Y eso, bueno, no sé si han visto a los que les guste un poco el rock, la carátula, típica carátula de Pink Floyd, donde aparece un prisma con un haz de luz que llega por un lado y luego sale dividido en varios o dispersado en varios colores, es causa de esto. Cada color, ¿ya? Cada, cada color tiene, o cada grupo, digamos, de fotones para cada color tiene su velocidad de grupo y al llegar al prisma, el prisma va a hacer que eso se separe, ¿sí? Van a tener distintos ángulos. Entonces cada color va a salir aquí, vienen todos juntos a través del aire y llega el prisma y el prisma va a hacer que, por ejemplo, el color rojo tenga esta desviación, el color azul tenga otra desviación, el color verde va a tener otra desviación, no sé. Bueno, en realidad se dividen, por ejemplo, el rojo, el amarillo, el verde, el azul, qué sé yo. Entonces distintos colores van a tener distintas desviaciones y por lo tanto uno termina viendo una especie de abanico de colores que son casi, no hay una diferencia entre ellos. ¿Mm? Eh, digamos, es casi discreta, ¿sí? No sé si eso ayuda un poco a la pregunta. Sí, profe, sí se entendió. ¿Algo más que consultar o que acotar? Siempre las acotaciones son bienvenidas. Bien, si no las hay, ¿sí? ¿Aló? No, profe, se me activó el micro. Tranquilo. Ok, si no las hay, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Les agradezco su atención y estamos siempre en comunicación por el canal en Teams.